Amén. Necesita sanación en esa área. Amén. Y hay momentos de soledad. Y hay momentos de tristeza. Sí, los pasamos. Por eso me impactó cuando el hermano le estaba cantando aquí al sacerdote, porque muchas veces no nos ponemos en el lugar del sacerdote o del predicador. No, es que el hermano tiene la unción. Lo que sabemos es alabar al Señor en los momentos de la tristeza, amén, para que no nos gane las emociones ni el enemigo. Y en los momentos de ser soltero, ¿saben lo que Dios provee? ¿Una mujer bonita? No. Muchas comunidades para predicar, amén. ¿Estás dispuesto a ir donde Dios te quiere mandar? Vamos a seguir adelante. Éxodo 14. Se nos termina el tiempo, amén. Aquí sí se va a poner bueno. Te lo digo porque hay una enseñanza tremenda en esta escritura. Éxodo 14:5. ¿Cuántos años estuvieron esclavos los israelitas? 400, amén. Y llegó este Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era, podemos decir, un hebreo que creció entre los egipcios, pero a la edad de cuando creció quizás tenía unos 21 años o quién sabe, ya se creía hombre y miró que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Lo mató, amén. Quizás decimos, ay, que Moisés tan tonto, ¿por qué hizo eso? Bueno, la manera que yo lo veo fue un accidente. No lo mató. Si leen la palabra de Dios, lo mató. Moisés ya tenía el llamado a liberar a su gente, pero lo hizo de una forma equivocada, amén. Y le dijo a Yahvé en medio de Moisés, ¿dónde miró a Yahvé? En una ¿qué? Zarza ardiente. Y cuando Moisés acercó esa zarza, amén, ese fuego, entonces Moisés, aunque al principio su carne le decía, ¿cómo yo voy a ir primero con los israelitas y luego con el rey de Egipto? Pero ese fuego que es el Señor ya lo impulsó, amén, lo mandó con Faraón, amén. Y Faraón estaba feliz y dijo, oh sí, claro, pueden ir a adorar a Yahvé, pueden irse. O dijo que no, amén. Varias veces dijo, y Dios mandó ¿qué? Unas plagas, amén. Y la 10ª plaga fue ¿qué? Por 10,000 puntos en el cielo. La 10ª plaga, el Señor le dijo a Moisés y los israelitas, agarren un cordero, una oveja, mátenla, agarren su sangre y pónganla ¿en qué? Una puerta. Y vino el ángel de Yahvé pasando y matando a todos los primogénitos de los egipcios. Y finalmente Faraón dijo, váyanse, si estás un minuto más en mi presencia, te mato. Y los israelitas salieron alegres, cantando alabanzas, adorando a Yahvé, saludándose con las pertenencias de los egipcios. Iban libres, amén. Ya no más eran esclavos, ya no eran esclavos, iban libres como nosotros, amén. Dice la palabra de Dios, Juan 8:36. Al que el Hijo haga libre, será ¿qué? Realmente libre. ¿Quién se siente libre hoy? Amén. Y dice así, Éxodo 14:5. Esa es la buena noticia, que eres libre. Ya no eres esclavo. Que la sangre de Cristo te ha dado un regalo que no pudiste adquirir con tu machismo, con tu conocimiento, con tu estudio. La sangre de Cristo compró tu libertad, amén. Pero hay una mala noticia, aquí la vamos a ver. Dice así la palabra de Dios: anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel se había marchado, y de repente
Faraón y su gente cambiaron de parecer respecto al pueblo. Dijeron: ¿qué hemos hecho? Dejamos que se fueran los israelitas y ya no están para servirnos. Quiere decir que Faraón tenía el pueblo de Dios esclavos. Amén. Si Faraón decía: hoy quiero una pirámide, ¿hablaba a su gente? No, hablaba a los israelitas y ellos le hacían su pirámide. Eran sus esclavos. Y dice la palabra de Dios que ese día, cuando salió el pueblo de Dios, Faraón se dio cuenta que ya no estaban allí. Es como si en los Estados Unidos el americano, por ejemplo, no hubiera mexicanos. ¿Qué haría el americano? Empezaría tratando de prender la máquina de cortar zacate. Oh my gosh, it hurts. Honey, don't touch it. Honey, oh honey, this is hard work. Está cortando el zacate. How did Jose do it? ¿Cómo lo hacía? Sería más o menos así. Y Faraón se da cuenta que ya no tiene a sus esclavos. Ya no tiene a José para que vaya a las escuelas y le diga: hey man, ¿quieres probar la marihuana? Ya no te tiene a ti para que vayas a tu hogar y en las noches tus hijos dormidos o tu esposa y la despiertes para que te haga de comer a ti, a tus amigos, ¿verdad? Y si no lo hacen, la maltratas. Ya no te tiene Satanás para hacer eso. Ya no te tiene Satanás para que tú vayas y gastes todo el dinero de tu familia haciendo drogas, haciendo cristal o fumando marihuana. Qué interesante es cuando los viernes ves a toda nuestra raza, ¿verdad?, comprando sus... A veces no tienen dinero para la renta, pero para el 24, ¿verdad? Ya no somos esclavos. Pero la mala noticia es esto. Dice, Faraón hizo preparar su carro y llevó consigo su gente. Tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto, cada uno sus guerreros. ¿Por qué agarró un ejército? Para matarlos. Ahora ya no iba a traerlos para ser sus esclavos. Dice que estaban tan enfurecidos que dijo: se me fueron, ahora los voy a matar. Y por eso cuando tú decides seguir a Cristo, a la razón que viene Satanás a robar, matar y destruir, es porque tú representas la libertad para otro alcohólico, para otro padre, para otra familia. Amén. Recuerdo hace un tiempo estaba predicando en Wisconsin. Y tú predicas y te sientas y estás cansada y dices: bueno, le llegó la prédica a alguien. Y llegó una señora y me dijo: ¿puedo hablar con usted? Ok, fuimos atrás. Ella quería hablar en secreto, so me di cuenta que era algo pesado. Y llegamos y me dice ella: ¿sabe que hoy, esta noche, tenía una cita con el esposo de mi prima? Ya teníamos el lugar, íbamos a tener y... ¿Se imaginan? No se lo imaginen mucho rato. Dice: teníamos todo planeado, íbamos a tener, y la realidad es que se lo habían hecho a ella hace varios años. Su esposo la traicionó con un familiar y ese día ella iba a hacer lo mismo. Qué interesante es que nuestras esclavitudes, nuestros traumas, se lo vamos entregando a nuestros hijos, a los demás, hasta que viene Cristo y nos empieza a sanar. Amén. Y me dice ella: tenía planeado, pero escuché el tema, escuché la predicación y algo me dice que no lo haga. Amén. La razón que no lo hizo era que era libre. Ahora estaba libre. Amén. Ya no tenía que ser esclavizada por el dolor, por ese sentimiento, por ese pensamiento, por eso era lo que la estaba impulsando, ese dolor de lo que le hicieron a ella, la estaba mandando a hacer lo mismo. Pero ese día era libre por la palabra de Dios. Amén. Y tú ya no tienes que hacer eso. Y por eso, porque tú representas
los que están cercanos de ti, ellos se están fijando en ti, en tu caminar, y cuando te ven a ti caminando con el Señor, te van a criticar y se van a burlar de ti, pero ya va a llegar un momento, amén, donde ellos te van a preguntar: ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no fumas droga? ¿Por qué ya no vienes al barrio? Y en ese momento tú le vas a decir: porque la sangre del Cordero de Dios ha lavado mis pecados, me ha liberado, y ya no tengo que tomar, y ya no tengo que fumar, porque soy ¿qué? Libre. Amén. Un fuerte aplauso al que llega. Y dice: al aproximarse Faraón, los israelitas pudieron ver que los egipcios los estaban siguiendo, sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. ¿Escuchaste eso? Sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Si tú me preguntas hoy día: José, ¿tú tienes pensamientos de lujuria? Sí. José, ¿hay veces que tú quieres golpear a alguien? Sí. José, ¿hay veces donde quieres tirar la toalla? Sí. ¿Hay veces donde sientes miedo? Sí. Pero esa es la clave, lo que dice la palabra de Dios. Dice: tuvieron miedo y clamaron a Yahvé. Amén. Siento lujuria, pero clamo a Yahvé y se desaparece. Amén. Tengo ganas de golpear a alguien, pero viene la gracia de Dios. Me acerco a la confesión y le digo al sacerdote: ¿saben qué? Hay alguien en el trabajo que me molesta, y lo confieso, y bien de repente voy al trabajo el lunes y no tengo ganas. Amén. Y te preguntas: ¿pero por qué no podemos? Somos débiles. La razón que yo no puedo estar enojado con alguien o dejar que la lujuria nos domine, ¿por qué? Porque hay un pueblo, hay unos hijos, hay personas que se fijan en nuestro caminar. Amén. Hay personas que se fijan, y muchas veces ese hermano se está fijando en nosotros y dice: hasta que cuando nosotros caemos, mire, parte de este mundo nos juzga, ¿sí o no? Vamos a ser honestos, nos juzga. Vivimos en una sociedad que es difícil contra el cristiano. Es una forma de verlo. Otra manera de verlo es que también esos que se están fijando en nosotros querían ver si era cierto, si es cierto esto de Jesús. Y cuando tú entras con el compadre, recuerdo que a mí me pasó, porque recuerdo como a la edad de 25, 26 años murió mi papá de cáncer y entró otra vez la esclavitud. Ya por un tiempo, después de que falleció mi papá, entraba yo en la licorería y la cerveza me empezaba a hablar: José, ¿recuerdas cuando me tomabas? Y recuerdas que entraba y de repente podías hablar con las chicas, te relajabas, si ibas al partido de fútbol, había aficionados del otro equipo y les gritabas cosas y no tenías miedo, ¿verdad? Y me di cuenta que seguí tomando y una vez más volví a la esclavitud. Amén. Eso es lo que siempre tienes que recordar, de que detrás de cada cosa hay la esclavitud, ¿verdad? Detrás de cada pecado puede ese pecado llevarte a la esclavitud, donde es horrible, donde poco a poco eres esclavo del enemigo. Recuerdo que cuando me presentaron la droga, me presentaron el alcohol, no llegaron diciéndome: José, en 5, 10 años vas a golpear a tu familia, vas a gritar, vas a hacer a tu mamá llorar. Todo fue con sonrisas, todo fue algo feliz. A mis amigos nos estábamos riendo. Cuando fumaba me burlaba de mis amigos, le decía: tu nariz se mira grande. Y si traíamos muchachas entre los amigos, nos burlábamos de ellas y les hacíamos ridículo, y después al final de la noche, de todos modos, acabábamos besuqueándolas, aunque nos burlábamos y les decíamos cosas vulgares. Pero me di cuenta cuando yo llegaba al hogar, a mi soledad, de que hacía cosas que nadie se enteraba.
el drogadicto, el alcohólico, el que anda en el pecado se queda solo frente a una computadora porque la esposa se cansa de que vea pornografía y si lo deja solo, dice ya no voy a participar en cosas asquerosas. O se queda con una bola de amigos tomando en un bar solitario, triste. Ponte a pensar dónde te has metido. ¿Recuerdas la soledad? Yo sí la recuerdo. Yo recuerdo llegar a la casa a llorar, después de burlarme, después de estar con una chica, llegar a la casa y llorar. Y dice la palabra de Dios que ellos le dijeron: ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Por qué el desierto? ¿Por qué Moisés lo sacó? ¿Por qué Dios lo sacó al desierto? Ellos no querían el desierto. El desierto representaba un lugar solitario, un lugar sin nadie, un lugar donde nomás había arena. Y no nomás eso, venía un ejército en contra de ellos. ¿Por qué el desierto? El desierto es el lugar donde Dios te va apartando de todos esos amigos, donde te van dejando solo, donde Dios te va quitando esa relación, donde Dios va quitando esos viejos amigos, donde Dios va quitando adicciones y bien de repente tu carne va a querer ese alivio que tenías antes, esa cosa que te daba algún tipo de alivio de los problemas según pensabas. Pero si te das cuenta, la realidad de todas estas cosas es que nos llevan a la ¿qué? Esclavitud. ¿Verdad? Y Moisés les dice estas palabras: te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz y mejor servimos a los egipcios, porque más nos conviene seguir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés contestó al pueblo: no tengan miedo, quédense en su lugar y verán la victoria que Yahvé les concede hoy. Si te das cuenta, esta historia representa la vida de nosotros. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Pero cuando Satanás se da cuenta de que, híjole, ya perdí el que me servía, ya perdí mi esclavo, dice que se enoja, se enfurece, dice: tengo que pararlo porque puede dar testimonio. Y viene en persecución, y viene con la droga, y viene con la homosexualidad, y viene con los viejos amigos, y viene con el ridículo. ¿Por qué? Porque quiere que tú seas una vez más su esclavo. Pero tú y yo no vamos a ser esclavos. Amén. Tú y yo somos libres y vamos a dar testimonio y vamos a proclamar un Cristo vivo, un Cristo que libera. Amén. Dale un fuerte aplauso. Hechos 16, amén. Última escritura, Hechos 16, 25. Otro asesino, Pablo, llamado Saulo, perseguidor de los cristianos. Dice Hechos 26 que un día Pablo está contando su testimonio y dice que él iba a Damasco, amén. ¿Con qué propósito? Matar a los cristianos. Y dice que miró una luz, amén. Y dentro de esa luz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Cristo a quien tú persigues. Levántate y ponte de pie. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí. Tú les abrirás los ojos, amén, y les mostrarás la gracia de Dios para que creyendo en mí no se pierdan, sino que tengan vida eterna. En otras palabras, Pablo pensaba que él había sido llamado a perseguir, a matar, a destruir lo que él pensaba que era una secta. Pero Dios en su misericordia se acercó a este Pablo y le dice: Pablo, ¿tú crees que tu destino es perseguir, matar? Pero voy a